Hola, ¿qué tal? Les saluda el ingeniero civil Jair Crisanto, especialista en tecnología avanzada del concreto y gerente técnico de Grupo Calidad Geopiura. En esta oportunidad vamos a diseñar una mezcla de concreto, el cual va a tener las siguientes características. Va a ser de una resistencia 245 kilogramos centímetros cuadrados, va a ser de uso bombeable, vamos a utilizar principios de las curvas granulométricas teóricas para poder obtener la mejor optimización en la demanda arena y piedra. Para ello vamos a utilizar nuestro formato profesional de diseño de mezcla con curvas teóricas, donde vamos a poder obtener nosotros diferentes tipos de concretos, como concretos directos o los concretos típicos realizados en laboratorio, o plantas de concreto premezclado, donde el concreto que sale directamente del mixer es aplicado directo a la estructura. También el formato nos va a permitir diseñar concretos con características de bombeabilidad. Para ello vamos a trabajar con dos parámetros especiales, el ASI 304, donde nos indican unas curvas de control, y también el factor Kendall. Este parámetro nos va a permitir a nosotros analizar el desempeño de la trabajabilidad y de la disposición granular de nuestra mezcla de concreto. A su vez, el formato también nos va a permitir a nosotros diseñar concretos provenientes de agregados de confitillo. Esto quiere decir que si nuestro material, nuestro agregado grueso, presenta características de morfología, es decir, canto rodado con textura lisa, nosotros vamos a poder hacer las correcciones o los diseños por morfología para poder obtener la mejor eficiencia del cemento dentro de nuestra mezcla de concreto sin alterar la durabilidad y la resistencia. Quiero indicar también que este método de diseño es muy utilizado cuando nuestros agregados no presentan continuidad granular o no cumplen con la STM C33. Principios que vamos a utilizar: método Fuller, método Volomate y método Waymo. El diseño de volumen de pasta lo vamos a realizar en relación a una relación agua-cemento con un F'Cr, pero en este caso vamos a utilizar también un factor de seguridad referido directamente por diseño por morfología. Si nosotros no tenemos problemas con la morfología, también podemos programarlo solamente para diseñar en relación a la relación agua-cemento y un F'C determinado. También vamos a poder diseñar mezclas de concreto basados en los principios de durabilidad, en lo que se encontramos en los códigos ASI 318, y vamos a poder hacer las validaciones correspondientes. Quiere decir que no solamente nos vamos a quedar en el diseño de la mezcla teóricas, sino también vamos a poder hacer la validación en laboratorio y hacer los ajustes posteriores. El agregado grueso que vamos a utilizar para esta mezcla de concreto, que va a ser bombeable, vamos a utilizar un material que se asemeja mucho en el uso 5-7, pero si nos damos cuenta, en la malla número 3/8 y la malla número 4 presenta un exceso de gravilla, un exceso de grava, que nos puede generar ciertas anomalías dentro del desarrollo de la mezcla fresca. Entonces, este material no presenta una continuidad granular o no cumple a cabalidad la STM C33. Como agregado fino también vamos a utilizar una arena proveniente de río, y también vamos a analizar que en la malla número 3/8 y la malla número 4 también hay un exceso de gravilla. Entonces, si nos damos cuenta, en un macro más abierto, en la piedra tengo exceso de gravilla y en la arena tengo exceso de gravilla en la malla número 3/8 o la malla número 4. Entonces, para estos materiales, estas dos mallas van a ser fundamentales para determinar la mejor optimización de la curva granulométrica ideal para poder obtener nuestras dosificaciones optimizadas en relación a arena y piedra. Nuestro formato profesional de diseño de mezcla con métodos granulométricos teóricos cuenta con 4 hojas. En primera hoja tenemos el informe técnico, que es muy similar a los formatos previamente ya estudiados, donde nos va a hacer un resumen de todos los cálculos o todos los procedimientos de diseño que hemos ido aplicando, ya sea en el diseño teórico o también en los ajustes posteriores en laboratorio, para poder determinar a mayor cabalidad la demanda de cemento, la relación arena y piedra, la validación por rendimiento, si hemos aplicado el mayor aditivo para poder obtener el revenimiento ideal o el revenimiento de diseño. También nos va a permitir a nosotros obtener las dosificaciones, ya sea en kilogramos por metro cúbico o también las dosificaciones en volumen estado suelto. Entonces, como todos nuestros formatos, las celdas amarillas son las cuales nosotros vamos a editar. Estas son donde nosotros vamos a poder personalizarlo. El formato es una diseña de mezcla de concreto utilizando el principio del método ASI para determinar el volumen de pasta, y vamos a utilizar las curvas teóricas para poder obtener el volumen de agregados. Entonces es una combinación de estas dos metodologías para nosotros poder obtener la mezcla ideal. Entonces este es un concreto que lo vamos a aplicar en una planta de concreto premezclado. Vamos a colocar nuestros datos: planta concretera, región norte, Perú, específicamente Piura. La ubicación, el departamento, eso lo vamos a editar: Piura.
Piura. La empresa que estamos dando el servicio, Grupo Calidad Geopiura SACS. Igual aquí tenemos un número de páginas que nosotros vamos a poder editar en relación a qué documentos yo le entrego al cliente. Esto está más referido a políticas de laboratorio. Ustedes pueden elegir qué formato le van a presentar o cuál formato es de uso interno. El número de informe para esta mezcla de concreto va a ser la número 3. Fecha de ensayo 4 de agosto y la fecha de emisión del día de hoy 4 de septiembre. Ya ha pasado un mes para poder hacer las correcciones justamente posterior en laboratorio. El tipo de concreto que nosotros vamos a utilizar es un 245 con cemento MS de la marca Pacasmayo Fortimax con un uso granulométrico H57, un asentamiento en obra de 5 pulgadas y con características de bombeabilidad. Igual, esta nomenclatura está referida a cada laboratorio, cada planta de concreto premezclado que lo quiera pues trabajar en relación a sus códigos internos. Entonces aquí lo que nada más hay que hacer por el momento es configurar el uso granulométrico que vamos a trabajar. En este caso lo vamos a mantener porque es el H57. Luego el resto de parámetros que aquí nos da el formato es porque ya se encuentra con un ejercicio previo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es editarlo, adaptarlo o personalizarlo para nuestros materiales. Para ello, para iniciar el diseño de mezcla, nos tenemos que dirigir aquí en lo que dice la hoja de cálculo para comenzar a programar la mezcla. Ya hemos ingresado aquí en la hoja de cálculo, nos podemos dar cuenta que justamente los encabezados, los nombres, los títulos se van adaptando en función a las ediciones que ya venimos realizando. Entonces, igual que el formato de método ASCII, vamos a colocar nuestros parámetros de diseño. En este caso, de los agregados. Entonces vamos a tener los diferentes ensayos aplicados en los materiales. El peso unitario suelto del agregado fino va a ser de 1.50. Quiero indicar que estos valores tienen que estar en gramos centímetro cúbico o en valores porcentuales. El mismo formato aquí lo indica para que ustedes puedan adecuarlos en función al tipo de resultados que emitan sus laboratorios. Peso unitario compacto seco 1.60. Peso específico de masa 2.6, contenido de humedad 3.2, porcentaje de absorción 2.1, módulo y finura no lo vamos a tocar en esta ecuación, eso lo vamos a programar donde vamos a ingresar aquí métodos granulométricos, eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. El tamaño máximo nominal en el agregado fino no vamos a agregar nada, lo vamos a dejar así en 0. Lavada malla número 200 en este material es de 3.1. La cantera o la procedencia viene a ser de la cantera de Cerro Mocho. Sullana. El agregado grueso cuenta con los siguientes parámetros. Peso unitario suelto seco 1.48, peso unitario compacto seco 1.59, peso específico de masa 2.68, contenido de humedad 0.8, contenido de absorción 0.99, igual módulo de finura lo vamos a programar en el formato de métodos granulométricos. Tamaño máximo nominal y tamaño máximo también lo vamos a programar luego de haber colocado la granulometría para poder obtener estos parámetros. Lavada malla número 200 es de 0.5%. Y el canto rodado de este material de la mezcla del agregado como tal, aquí recomiendo realizar el ensayo de cara fracturada, pero no referido para obtener una cara o dos caras, sino saber con mayor exactitud cuántas partículas de agregado grueso presentan principios de canto rodado o que tienen textura lisa, que no presentan ningún corte o ninguna angularidad. La cantidad de materiales que presenten estas características yo voy a poder programarlo en el diseño. Supongamos que mi material me da 45% de canto rodado, o sea un agregado mixto. Entonces en ese caso el diseño por morfología, que también me permite el formato calcular, yo lo tendría que referir para perfil redondo. Por encima del 30% de canto rodado que tenga mi agregado, yo lo puedo considerar como un perfil redondo. Pero si nuestro material no supera el 10% o es menor al 45%, yo lo voy a considerar como un perfil angular y vamos a hacer ciertas correcciones para poder adaptar la cantidad de cemento de diseño. Para nuestro material tiene un canto rodado del 5%, entonces en ese caso no me va a afectar demasiado en los diseños de morfología, pero también vamos a ver un principio de diseño. El tipo de cemento que vamos a utilizar es un cemento tipo MS Fortimax
donde tiene un peso volumétrico de 1.5 y un peso específico de masa de 2.97. Son parámetros para el diseño de mezcla. El tipo de cemento MS Fortimas Pacasmayo. Entonces luego vamos a estar aquí en esta parte de diseño por morfología y aquí vamos a nosotros a programar. Como he indicado, si es un agregado grueso, sobre todo si es perfil redondo o si es perfil angular, aquí tenemos unas imágenes referenciales para poder determinar más o menos el tipo de agregado con el cual yo estoy trabajando. Para nuestro diseño va a ser con perfil angular. Luego vamos a ingresar en las características generales del diseño, donde nos va a permitir hacer la programación de algún principio de durabilidad. Esto quiere decir que, por ejemplo, el diseño de mezcla yo lo puedo diseñar tanto por resistencia, para utilizar los cuadros o las tablas del método ASI. En las tablas tenemos dos tipos de concretos: diseños por resistencia y diseños por resistencia con aire incorporado. Entonces, si yo estoy trabajando por un principio de congelamiento y deshielo, yo tendría que haber seleccionado diseño de concreto por resistencia con aire incorporado, porque eso me va a cambiar justamente la demanda de relación agua-cemento. Por ejemplo, en este caso me daría 0.522 con el diseño previamente programado. Pero para nuestro concreto va a ser con diseño por resistencia. Si estuviera trabajando en congelamiento y deshielo, tengo que indicarle a la hoja en qué grado de severidad me encuentro. Si es un concreto que va a estar en contacto continuo con la humedad, si es un concreto que va a estar adicionalmente al contacto continuo con la humedad, voy a tener que utilizar un producto químico descongelante. O si mi concreto va a estar en una zona de congelamiento y deshielo, pero que no va a estar en contacto con el agua. Entonces el grado de saturación que va a tener nuestra estructura va a ser fundamental para yo poder determinar el tipo de exposición. Para nuestro caso, solamente lo vamos a diseñar por resistencia, entonces nos vamos a colocar como concreto no expuestos a ciclo de congelamiento y deshielo. Ingeniero, ¿qué pasa si hubiera sido bajo un principio de congelamiento? Entonces yo tendría que haber seleccionado el tipo de severidad. Por ejemplo, supongamos que sería un concreto expuesto continuo a la humedad, me indicaría que es un F2, que vendría a ser una exposición moderada, y ya me va a restringir el diseño de la relación agua-cemento a 0.45 como máximo. Ahí yo estaría aplicando los criterios de durabilidad. Para nuestro concreto lo vamos a dejar concretos no expuestos a congelamiento y deshielo. De la misma forma yo puedo diseñar concretos en relación a la exposición de sulfatos. Puede ser exposición despreciable, moderada, muy severa o severa. Eso también, algún cambio que nosotros vamos a realizar, también nos va a restringir en la relación agua-cemento. Entonces hemos indicado que vamos a trabajar de manera despreciable. No vamos a utilizar los conceptos de durabilidad para esta mezcla de concreto. De igual forma, tengo la exposición por contacto con el agua y la exposición por cloruros. El tipo de mezclado también me va a permitir de más o menos personalizar un poco el diseño para que el supervisor o para que la persona que esté leyendo el informe esté referido para qué tipo de concreto yo estoy diseñando. Si es un concreto que va a ser dosificado en un trompo, si es un concreto que va a ser dosificado de manera premezclado, ya sea en mixer o en Carmix, nos va a permitir justamente aterrizar un poco en los diseños de mezcla. Para nuestro diseño va a ser concreto premezclado, tipo de vertido de mi material con bomba. Y aquí vamos a dar la programación de aditivos. Vamos a utilizar tres tipos de aditivos en esta mezcla de concreto. Vamos a utilizar un primer aditivo tipo A, que vendría a ser de la marca Sokimik, sería un Fluicon 600H. Este aditivo tiene la característica que tiene una densidad de 1.12 y una dosificación al 1%. 1% lo hemos obtenido en relación a la máxima compacidad del cemento aplicándolo con los aditivos. El segundo aditivo que vamos a utilizar para este concreto va a ser un aditivo, un retardante de fragua, dado que como es un concreto premezclado va a haber un recorrido. La distancia que va a tener la obra con la planta concretera es aproximadamente de 1 hora. Entonces el aditivo que hemos seleccionado es el Plascon RF. Este Plascon tiene una densidad de 1.21 y para esta distancia, con estas características del proyecto, lo vamos a dosificar al 0.35 porque ya hemos tenido experiencias con este tipo de aditivos. Yo también podría programar un tercer aditivo, como por ejemplo un acelerante, un impermeabilizante, un incorporador de aire, para poder obtener otra característica especial de la mezcla de concreto. Eso también yo lo puedo ir diseñando en este formato de cálculo. Pero para este diseño no vamos a utilizar un tercer aditivo, simplemente un reductor y un retardante de fragua me va a permitir obtener las características que estamos buscando.
En este caso, al no seleccionar ningún tipo de material, yo tendría que colocar en tipo y marca, sin aditivo, densidad 0 y dosificación 0. Recordemos aquí, si no utilizo, colocar 0 y 0, para que el formato no malentienda los resultados o me genere luego cálculos erróneos. El tipo de estructura, para este concreto que vamos a diseñar, lo vamos a aplicar directamente en losas y pavimentos. Este es un concreto que lo vamos a diseñar para uso de una losa industrial. La característica de la bombeabilidad es porque no hay acceso directo del mixer al punto de vaciado. Entonces la mezcla necesitamos pues que justamente poder transportarla de aproximadamente una distancia de 35 metros lineales para nosotros transportar el concreto del mixer al punto de vaciado, y para ello pues vamos a utilizar una bomba de concreto. Entonces más o menos son las características de la mezcla que estamos diseñando. Posteriormente yo también puedo diseñar este concreto si quiero aplicar algún tipo de adición mineral, ya sea por características de durabilidad o para mejorar la rheología. Entonces para esta mezcla de concreto, esta planta concretera no utiliza adiciones minerales, entonces no lo vamos a considerar dentro del diseño. Pero si la utilizara, lo que tendríamos que hacer es indicarle al formato qué tipo de ceniza es. Si es cemento de escoria, humo de sílice, cenizas volantes con escoria de cemento y humo de sílice, que puede ser combinaciones, filler, puzolana natural y humo de sílice, o derivados. Tenemos diferentes gamas, cenizas volantes, puzolana natural, para poder configurar el diseño. Pero para nosotros no vamos a utilizar y lo vamos a dejar aquí sin adición mineral. Y también hay que tener en cuenta lo siguiente: si no estoy utilizando adición mineral, no voy a utilizar una densidad y alguna dosis. Si no utilizo el material, coloquemos 0 de densidad y 0 de dosificación. Luego vamos a entrar aquí al cálculo de la resistencia a la compresión requerida, y para nuestro concreto viene a ser de una resistencia de 245 kilogramos centímetros cuadrados. Aquí nos da un alcance en megapascales y en PSI. Para yo obtener el F'Cr, yo lo puedo obtener de diferentes formas. Mediante un análisis estadístico, si es que tengo experiencia diseñando ese tipo de agregados, sin desviación estadística, por ejemplo cuando estoy iniciando mi diseño o cuando un laboratorio está partiendo su diseño de mezcla patrón o las primeras mezclas de laboratorio. O también con un grado de control en operaciones que típicamente se dan en laboratorios de tipo A, que pertenecen a alguna constructora. En este caso, la planta ya cuenta con experiencia diseñando ese tipo de materiales. Entonces vamos a utilizar un análisis estadístico con una desviación de 25. El análisis estadístico también depende mucho cuál es la cantidad de datos que yo voy a estar utilizando por el diseño. Quiere decir si son 15, 20, 25 o más de 30 resultados. Esto también, por ejemplo, si hubiera sido con 20 datos, nosotros la misma normativa nos va a indicar que tenemos que utilizar una desviación adicional de 1.08, o sea, es castigar un poco a la desviación que ya tenemos para hacer ajustes posteriores en el diseño de mezcla. Esto es por la falta de experiencia. Pero para nuestro material estamos trabajando con un análisis estadístico y el informe donde yo puedo determinar cuál es la desviación estándar y qué expectativa de falla está cumpliendo. Esa desviación estándar, cuáles son los indicadores de calidad, esa desviación estándar, cuáles son los indicadores de producción, cuáles son los excesos de carga, cuáles son las probabilidades de caídas de resistencias. Entonces, para yo analizar esa desviación estándar y verificar que cumplan los parámetros de diseño, tengo que referenciar al informe técnico. Entonces, para esta desviación, el análisis estadístico ha sido el informe 5. Previamente, en este caso, como estamos diseñando un 245, vamos a hacer la interpolación de la resistencia. Entonces, con un F'C de 245 y una desviación estándar de 25, nos vamos a encontrar en el primer caso de análisis. Con análisis estadístico, concretos menores a 350, aquí nos dan los dos criterios de aceptación. Entonces aquí ya lo tenemos de manera en redondeo, 279, y simplemente vamos a buscar cuáles son los valores de la tabla que nos indica el comité ASI. Entonces sería 280 y 350, y aquí me estará indicando una relación agua-cemento de 0.57. Si yo tuviera, por ejemplo, en este caso algún principio de durabilidad, supongamos que esta mezcla de concreto se va a encontrar en una exposición severa, aquí lo que me está indicando que la máxima relación agua-cemento que yo puedo utilizar por principios de durabilidad sería 0.45. Entonces el formato lo entiende de esta manera. Si yo le agrego una característica de durabilidad, nos va a indicar una relación agua-cemento de diseño. En ese caso sería de 0.45.
va a buscar o va a analizar de las exposiciones que lo hemos configurado cuál es el valor más crítico para iniciar justamente este diseño de mezcla. Entonces, esto es lo que me indica o lo que me permite obtener diseños por durabilidad con nuestro formato de cálculo profesional. Entonces, vamos a seguir con el diseño, lo vamos a dejar de manera despreciable y vamos a seguir procediendo con la programación. Vamos a ingresar a la segunda hoja de la hoja de cálculo para poder configurar los factores de morfología. Por ejemplo, aquí, si estamos trabajando con un material confitillo o si estamos trabajando con un material proveniente de hormigón de río donde prevalece la partícula redonda, la partícula lisa o prevalece el canto rodado, yo primero tengo que clasificar cuál es mi F'R entre los siguientes rangos. Estos rangos que vemos a continuación han sido estipulados por el ingeniero Ángel Rodríguez Sainz, que es un ingeniero que nos permite o nos da una metodología de diseño por morfología. Entonces, en nuestro caso estamos trabajando un F'C 245, una metodología de cálculo procedente de un análisis estadístico, lo que me permite una fuerza a la compresión requerida, un F'R de 279. Entonces, en los rangos para el diseño de morfología, yo voy a estar trabajando entre 226 a 325. El asentamiento de diseño, recordemos que el de diseño es cuál es el asentamiento de planta. La aceptación en obra es el requerimiento que nos va a indicar el contratista o nuestro cliente. Pero en este caso, para poder comenzar el diseño tenemos que seleccionar cuál va a ser mi asentamiento inicial de arranque. En este caso, con el aditivo que hemos ya trabajado anteriormente, tenemos una pérdida de trabajabilidad de 3/4 de pulgada cada 15 minutos. Entonces, si yo lo quiero trabajar a una hora, básicamente serían 1 pulgada, 1/4 a 30 minutos, 2 pulgadas y media a una hora. Si quiero 5 pulgadas, 7 pulgadas y media a 8 pulgadas sería el asentamiento de planta. Entonces vamos a trabajarlo con 8 pulgadas. 8 pulgadas salida de planta del concreto para que en obra llegue en un asentamiento de 5. Y aquí la tolerancia ya lo va a estar en función al tipo de asentamiento o algún requerimiento técnico o alguna conversación que se tenga previamente con el contratista. Para nuestro material vamos a tener una aceptación de tolerancia de 1 pulgada. Quiere decir que si nos piden un concreto en 5, ese concreto puede llegar de 4 a 6 pulgadas en esos rangos para la aceptación en obra. Entonces, luego aquí nos va a indicar justamente la relación agua-cemento que estamos trabajando. Recordemos que la parte de la determinación de la cantidad de cemento y agua la vamos a determinar en relación al método ACE. Y para ello necesito las curvas y las tablas que me establecen dicha metodología y que lo tiene de manera automática. Luego vamos a tener que diseñar el agua. Ya necesitamos determinar el tamaño máximo de la piedra. Para ello vamos a ingresar a métodos granulométricos, a esta segunda hoja, y nos vamos a ubicar en la zona donde nos dice granulometría del agregado. Aquí tenemos dos materiales que vendría a ser un pasante del agregado grueso y un pasante del agregado fino. Entonces, si nosotros tenemos 2, 3, 4, 5 materiales, nosotros tenemos que primero diseñar independientemente el agregado. Aquí lo que nosotros vamos a colocar es el diseño final del agregado. Ingeniero, tengo 3 agregados de arena para hacer mi combinación. Mezclemos los agregados, hacemos la prueba en laboratorio, hacemos la curva y vamos a pasar los pasantes. Ojo aquí, para yo utilizar este formato, tengo que trabajar solamente con los pasantes de la granulometría. Acá tenemos los pasantes del agregado grueso y los pasantes del agregado fino. El formato les va a pedir que llenemos los valores desde la malla de 4 pulgadas hasta la malla número 200 y posteriormente el fondo. Entonces esto lo vamos a transportar de nuestro ensayo de granulometría. Entonces vamos a ingresar al formato de granulometría. Aquí tenemos el de la arena y justamente aquí tenemos el pasante. Vamos a copiar los valores para comenzar el diseño de mezcla. Copiamos los valores, regresamos a nuestro formato de diseño y vamos a pegar. Vamos a control V, pegamos, nos vamos a dar cuenta que en este caso, como lo vengo jalando de un formato profesional, me va a salir derivado de alguna función en específico. Pero para ello, yo voy a darle aquí en la hojita y pegar valores, solamente el texto. Y ahí ya me está adaptando los pasantes de la granulometría. Entonces aquí, si nos damos cuenta, de manera automática ya nos calcula el módulo de finura. Nosotros solamente vamos a colocar los pasantes. El módulo de finura ya lo adapte al mismo formato. Por ejemplo, aquí el módulo de finura 3.05. Y si revisamos
el formato de la granulometría de la arena también me está dando un módulo de finura de 3.05. Simplemente está haciendo una nueva metodología para obtener este módulo de finura. Ya estamos aquí en el formato de granulometría de la piedra y también vamos a colocar los pasantes. Para ello voy a copiar todos mis valores sin el total, solamente hasta el fondo. Control C, regreso a mi formato de diseño y lo voy a colocar en esta parte. Dice pasante agregado grueso. Pegamos de igual forma en este caso porque es un formato automatizado, está programado con otras celdas, pero lo que nosotros vamos a hacer es pegar solamente los valores. Pegamos los valores y aquí ya estamos determinando la granulometría de nuestros materiales. Módulo de finura ya lo hace de manera automática del agregado grueso y el agregado fino. Y aquí ya voy a determinar el tamaño máximo y el tamaño máximo nominal. Y aquí en los parámetros vamos a hacer la configuración. Vamos aquí tamaño máximo y aquí tenemos todas las series de tamices que trabaja el formato. Desde la malla número 6 hasta la 3 octavos. Entonces eso nosotros vamos a poder determinarlo en la configuración. Entonces va a ser 1 pulgada, tamaño máximo y tamaño máximo nominal de 3/4 de pulgada. Ahí está previamente programado. Vamos a poder determinar la demanda de agua y posteriormente diseñar justamente los agregados con las curvas teóricas. Entonces vamos a regresar en esa parte del formato donde nos habíamos quedado previamente. Entonces el asentamiento que yo voy a utilizar para este concreto va a ser de 6 a 7 pulgadas. Vamos a colocar estas fechas guías para poder adaptarnos un poco en la demanda de agua. Entonces el tamaño máximo nominal, este cuadro trabaja con el tamaño máximo nominal. Vamos a determinar la cantidad de agua con piedra 3/4. Y esto me estará indicando que yo tengo que utilizar 214 litros de agua. Esa es la demanda de agua para obtener un asentamiento de hasta 7 pulgadas. Pero esta cantidad de agua no es la que yo le voy a colocar al concreto. Esto yo lo voy a mejorar justamente con el aditivo que estamos trabajando. Entonces el aditivo que hemos deseleccionado para esta planta tiene una tasa de reducción del 6%. Eso es lo que hemos determinado en relación a la compacidad. Para ello yo tendría que hacer 214 por 0.06, sería 6 entre 100. Y me daría una reducción de 13 litros. O sea, 214 menos 13 litros. Y quiere decir que voy a utilizar una demanda de agua de 201 litros por metro cúbico. De esta forma yo lo he colocado para que lo hagan de manera manual, para que puedan adaptar sus materiales y sus agregados y sus aditivos para poder correlacionar mejor el diseño de materiales. No que sea una tabla rígida donde pues ya me indica 214 el agua, pero no me permita pues mejorar o reducir este material con el aditivo que vamos a utilizar. Ahora, como el formato también permite diseñar por morfología, adicionalmente hemos añadido el diseño por morfología. Entonces, en este caso, por morfología tenemos dos diseños. Lo vamos a utilizar por el factor K de Ángel Rodríguez Sainz o el factor K empírico. El factor por Ángel Rodríguez Sainz se aplica si el material es netamente canto rodado. Si hubiera sido, por ejemplo, un confitillo, si hubiera sido un hormigón de río, el cual yo estoy diseñando, lo quiero diseñar con piedra triturada, pero que posee ciertas partículas de canto rodado, yo tendría que referirme aquí en el factor K empírico. Para el factor K empírico me estaría indicando una tasa de cemento de 352 kilogramos por metro cúbico. Esto es en relación a la morfología. En relación al método ASI, simplemente con la relación agua-cemento que ya hemos previamente diseñado, 0.572 y 201 litros de agua, me indicaría una demanda de cemento ASI 351 kilogramos. Y en este caso, porque estamos trabajando piedra triturada, me indicaría por morfología 352 kilogramos. Básicamente estamos trabajando con la misma demanda de cemento. Esto es porque la piedra pues solamente tiene menos del 5% de canto rodado dentro de la composición. O sea, no estaría diseñando tanto por morfología, sino por resistencia o durabilidad. Entonces aquí genero qué demanda de cemento utilizo. Esto ya generaría un poco del criterio del diseñador. Uno podría utilizar el máximo, otros el mínimo, otros el promedio. Ya depende de cómo es que se viene comportando esta mezcla de concreto en la producción y en los resultados pues analizados con la evaluación estadística. Para nosotros vamos a utilizar el valor máximo. Bueno, que sería casi 1 kilo, que sería un poco irrelevante luego en el diseño como tal. Pero vamos a utilizar el valor máximo y nos indicaría 352 kilogramos por metro cúbico. Y si esto lo pasamos en cementos o en bolsas de cemento o bultos de 42.5, recordemos que esta equivale a una bolsa de cemento aquí en Perú. En otros países
La bolsa de cemento puede ser 20, 25, 30, 40. Eso ya depende de la zona en la cual yo me encuentre trabajando. Pero para Perú va a ser 42.5 y sería una cantidad de bolsas de 8.29. Pero adicionalmente, nosotros tenemos que hacer una programación si es que estamos diseñando con adición mineral. Si estuviera trabajando con adición mineral, yo tendría que indicarle pues justamente al formato si esta adición mineral lo voy a colocar como sustitución del cemento o se lo voy a adicionar al cemento. Entonces, en función al tipo de características de mi proyecto, yo voy a adecuar justamente el formato para poder adaptarme a los requerimientos de diseño. En nuestro caso, como no vamos a utilizar adición mineral, lo vamos a programar como no aplica. Esto es esencial. Si no voy a utilizar adición mineral, hay que colocarlo como no aplica para que luego no nos genere cambios en los cálculos que vamos a ir realizando. La cantidad de aire y aditivos que vamos a trabajar se calculan de manera automática. El aditivo, recordemos que es una dosis que se va a correlacionar directamente en la cantidad de cemento. La demanda de aire, eso está en función al grado de severidad del congelamiento y deshielo que yo me puedo encontrar y al tamaño máximo del agregado. Si mi tamaño es mucho más grande, el contenido de aire pues va a disminuir. Y si la severidad es mayor, entonces el aire va a aumentar. Entonces son parámetros que el formato ya lo realiza de manera automática porque son lo que tenemos que cumplir. Hasta este punto ya estamos diseñando el volumen de pasta. Lo que nos queda ahorita es diseñar el volumen de agregado grueso. Y para ello ya vamos a diseñar justamente o vamos a aplicar la metodología de curvas teóricas. Para ello vamos a ingresar a métodos granulométricos como previamente ya lo habíamos programado con nuestros agregados. Y en este formato vamos a realizar los siguientes procesos. El formato como tal cuenta con tres criterios. Primero, nos va a dar la curva en relación a las dosificaciones de arena y piedra que nos recomiendan la NTP. Si nosotros queremos trabajar con concreto bombeable, aquí el mismo formato ya nos establece las curvas de aceptación para este material. En las curvas de aceptación, para yo poder configurar, recordemos que el método ASI 304 nos da dos curvas. Estas curvas están en función al tamaño máximo nominal. Por ejemplo, aquí tenemos concreto bombeable en esta zona y aquí vamos a dar clic para desglosar y nos va a indicar si el tamaño máximo nominal es de 3/4 o de 1 pulgada. Por ejemplo, si es de 3/4, aquí el formato va a cambiar. ¿Se dan cuenta cómo cambian las curvas de manera automática? Esto va a depender de la programación, pero no necesariamente con el tamaño máximo nominal. Por ejemplo, en este caso, en este material que estoy trabajando, el tamaño máximo nominal es 3/4, sí, pero vemos que la diferencia con el tamaño máximo es de aproximadamente 20%, 20-22%. Entonces eso me genera un desnivel con el inicio del diseño de la granulometría con el parámetro que yo estoy evaluando. Por ejemplo, en ese caso me convendría trabajarlo con un tamaño máximo nominal de 1 pulgada. Entonces aquí concreto bombeable y lo voy a referir para 1 pulgada. 1 pulgada, vamos a ingresar a la gráfica y vemos que aquí se adapta pues un poco mejor el desempeño de la granulometría. Esto es simplemente por características especiales de nuestros agregados. En algunos casos sí va a estar en función al tamaño máximo nominal con el material que yo esté trabajando. Igual, para hacer la configuración de las normas técnicas peruanas, aquí nos vamos a ingresar donde nos indica directo agregado global. En esta zona, en Perú tenemos solamente tres usos. Si el tamaño máximo nominal es 1 pulgada y media, si el tamaño máximo nominal es 3/4 y si el tamaño máximo nominal es 3/8. Aquí sí estamos un poco limitados para el desempeño de la granulometría en nuestros materiales, en nuestra combinación de arena y piedra en el concreto. Para nuestros materiales sería tamaño máximo nominal de 3/4. Entonces yo selecciono ahí, vamos a visualizar cómo se vería el formato. Acá tenemos pasante acumulado y aquí está la granulometría. Por ejemplo, si lo programamos con sigue a 3/4, que sería 1 pulgada y media, vamos a ver cómo se dibujaron las gráficas. Podemos ver cómo está ese desnivel. ¿Se dan cuenta? Cómo cambia en los parámetros de aceptación. Pero para nosotros vamos a seguir manteniéndolo como tamaño máximo nominal de 3/4. Una vez que hemos programado, vamos a seguir programando, pero en vista de la normativa o de la guía ASOCRETO, que es más o menos una metodología colombiana, donde pues también nos determina un poco la demanda de tipo de materiales, de concretos directos o el tamaño máximo, en este caso ASOCRETO. Nosotros vamos a poder también determinar el tipo de uso que vamos a trabajar. A diferencia de la NTP,
el Asocreto nos da unos usos en relación a cada material o cada tamaño máximo de cada granulometría que estemos trabajando. En Perú no tenemos de 1 pulgada, pero aquí Asocreto sí tiene 1 pulgada para su desempeño. En Perú no tenemos 2 pulgadas y Asocreto sí tiene para 2 pulgadas. Y si estos dos materiales nos damos cuenta, como podemos ver aquí, Asocreto en relación a 1 pulgada, como la curva está configurado con el ejercicio previo, porque todavía no estamos modificando diseño, solo programación, podemos darnos cuenta que casi encaja en un 85% el desempeño. Y si lo analizamos con la NTP, vemos que también tiene una aceptación del 85%. Las curvas Asocreto no nos restringen mucho en el uso de la piedra, más bien nos indica aprovechemos la resistencia mecánica de la piedra para poder obtener mayores tasas de resistencia. Y la última gráfica que podemos visualizar pues vendría a ser el resumen de la programación de la curva granulométrica teórica que vamos a adaptar. Por ejemplo, la curva verde sería la parábola de Weyman, la curva morada sería la parábola de Volomey y la línea negrita sería la parábola de Fuller. Adicionalmente podemos apreciar que tenemos aquí una línea punteada. Esta línea punteada es la programación del diseño de nuestros materiales. Eso es lo que vamos a adaptar ahorita. Y aquí también tenemos otra línea guía, que es esta línea negrita, que es lo que nos va a permitir analizar en la malla número 4. Recordemos que las curvas teóricas, para yo poder adaptar este tipo de metodología, es teniendo en cuenta que la número 4 es el tamiz de control con la parábola de diseño. Tiene que coincidir en no más del 5%. Si cambia más del 5%, entonces la curva no se está adaptando a mis materiales. Yo tendría que buscar otro tipo de diseño para obtener una mejor combinación granular. Entonces vamos a iniciar con el diseño. De las curvas teóricas, primero tengo que determinar el D de Fuller. Y el D de Fuller puedo tener dos opciones. El D de Fuller, incluso aquí tiene un comentario, el D de Fuller puede ser o el tamaño máximo o el tamaño máximo que pasa más del 15%. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, estamos trabajando en este punto de la granulometría con un pasante de la malla número 3/4 de 78.98. El criterio para este material sería de 100 menos el 15% del pasante, sería de 85% de pasante. Entonces, si nos damos cuenta, aquí no hay 85% ni menor al 85%. Entonces, para este concreto, con estos agregados, el D de Fuller va a ser único. Va a ser 1 pulgada. Si hubiera tenido aquí el 3/4, hubiera sido, por ejemplo, 90% de pasante, entonces el D de Fuller puede ser o el 1 pulgada o 3/4. Esto va a depender de nuestros materiales y de la granulometría que estemos trabajando, puesto que tenemos dos opciones para programar el D de Fuller. Pero para este concreto no vamos a tener dos opciones, solamente una. Y en este caso pues sería en relación al tamaño máximo, que sería de 1 pulgada. Vamos, 1 pulgada, tamaño máximo nominal, aquí sí lo vamos a programar, que sería de 3/4 de pulgada. Y la consistencia de este concreto nos va a permitir diseñar con la metodología Volomey. Entonces Volomey, dentro de la adaptación de su curva, necesita saber cuál es el asentamiento o la consistencia de la mezcla, necesita saber la morfología del agregado, si es redondo, si es mixto, si es angular, para poder diseñar su gráfica. Entonces para este concreto, que en obra sería de 5 pulgadas, que más o menos sería una zona plástica, pero de diseño sería de casi 8 pulgadas. Entonces el concreto de salida de diseño sería fluido. Entonces yo lo programo como fluido. Y finalmente la forma del material con el cual yo esté trabajando. Puede ser agregado redondo, por ejemplo, si hubiéramos trabajado con confitillo, hormigón de río. Agregado angular, si fuera 100% triturado. O agregado mixto, pues hubiera sido parte angular, parte redondeado. O la arena hubiera sido redonda y la piedra hubiera sido angular. Esto me permite para yo poder seleccionar la mejor diseño de parábola. Pero para nuestro material, la piedra es 100% triturada, que solamente tiene el 5% de canto rodado. La arena también es de perfil angular. Entonces, el perfil o la forma de mi material va a ser de forma angular. Una vez que yo he hecho esta programación, para dibujar mis parábolas, vamos a evaluar cada diseño. Por ejemplo, aquí vamos a ver el diseño Fuller. Aquí en método de diseño, aquí tenemos, si nosotros desglosamos, tenemos método Fuller, Weyman y Volomey. Aquí tenemos los tres diseños que vamos a evaluar. Por ejemplo, el método Fuller me está indicando que tengo que colocar 54% de agregado grueso y 46% de agregado fino. Entonces, vamos a ver cómo se desempeña la parábola de Fuller con nuestras curvas ya previamente seleccionadas.
En relación a las normas NTP, nos podemos dar cuenta que toda la malla de la piedra está por fuera, desde la malla número 3 octavos hasta la malla de 1 pulgada. Tenemos un exceso de piedra si trabajáramos en relación con este método global. Si lo trabajamos con el método del ASI concreto bombeable ASI 304, también nos indicaría que estamos muy cerca a las granulometrías ideales, pero no es que estamos todavía encajando de gran forma. Yo también puedo mejorar, quizás ampliando un poquito más la arena, subiendo un poco más la incidencia de arena para poder encajar la granulometría continua, sin olvidar de la malla número 50 y la malla número 100. Estas dos mallas son esenciales para la cohesividad y para la trabajabilidad de la mezcla. Si lo quiero analizar en relación al azocreto, aquí también nos podemos dar cuenta que tenemos un exceso de piedra. Entonces quiero que nos esté indicando Fuller que estamos utilizando mucha piedra en esta mezcla de concreto para los principios que nosotros lo hemos programado. Entonces vamos a ver el diseño con volumen, a ver cómo nos ayuda volumen. Entonces aquí en método de diseño yo coloco y selecciono volumen. Volumen me indica que tengo que utilizar 64% de arena y 36% de piedra. Vamos a ver cómo está el desempeño de estas granulometrías. Podemos ver que agregado global podemos darnos cuenta que de la malla número 4 hasta la malla número 16, aquí vemos todo lo que está por encima de la curva son excesos de arena, y estos excesos de arena me generan un problema de abundamiento de agua, o sea, utilizar mayor demanda de agua porque aumenta los finos, y si aumenta el agua, aumentan los finos, voy a utilizar mallas más cemento, y también si utilizo más cemento y tengo exceso de pasta y exceso de mortero por la arena de material, me estoy generando que la mezcla pues tenga problemas de fisuración, problemas de contracción, que se genera justamente por excesos de arena. En relación a las curvas del ASI 304 concreto bombeable, también me genera pues un exceso aquí de material. Si vemos que la curva está por encima de las curvas de referencia, entonces el diseño con volumen me estaría indicando que tengo demasiada arena. Igual con azocreto pues también me indica el desequilibrio que estamos teniendo. Entonces volumen me está indicando utilizar mucha arena. Entonces tenemos que aterrizar en un diseño un poco con menos arena. Ahora vamos a diseñarlo con el método Waymo. A ver qué nos indicaría Waymo en su programación. Con Waymo estaría trabajando con 77 arena y 23 de piedra. Entonces tenemos más arena, incluso nos indica Waymo. Vamos a analizarlo. Podemos darnos cuenta que tenemos todo un exceso de material en las curvas. Entonces lo que nos queda ahorita es diseñarlo de manera manual. O sea, pero ya tenemos la referencia. Por ejemplo, miren, en Fuller me indicaba 55 piedra, 46 arena, y volumen me está indicando, voy a colocar aquí para tenerlo en cuenta, 54, 46 Fuller. Volumen me está indicando 36 y 64. Entonces más o menos uno de los rangos en los cuales yo debería estar diseñando mi material. A ver, como matriz de referencia vamos a colocar, vamos a dejarlo en volumen para, creo que es el que tenía el exceso de agregado, para reducirlo y notar mejor la mejora del material. Entonces para ello vamos a ingresar aquí, dosificación manual. Recordemos que este método de curvas teóricas es justamente esto, es teoría. No es que necesariamente una parábola ideal me va a dar el diseño ideal, pero sí me da unos rangos de aceptación. Entonces, como es un método teórico, yo puedo adaptar justamente la composición de mis agregados para obtener la mejor optimización. A ver, vamos a probar trabajar con una piedra en una incidencia del 50%. 50 piedra, 50 arena. Aquí dosificación manual, vamos a poner 50% agregado grueso y automáticamente nos calcula el 50% agregado fino. Y aquí ya nos da la parábola de diseño. Este es el nuevo material. Vamos a seleccionar o vamos a ver cómo se comporta. Por ejemplo, en el método, en relación al agregado global, me indicaría exceso de piedra. Pero miren aquí. Igual, en las curvas de referencia, en la piedra está como exceso. Porque recordemos que no tenemos usos aquí en Perú para este tamaño máximo de agregado. Entonces, como no tenemos ese uso, entonces aquí me está indicando un exceso de piedra. Básicamente es eso la interpretación de la gráfica. Si lo adaptamos en relación al método ASI 304, miren cómo ya encaja la curva en mejor forma. Encaja todo lo que es la piedra, encaja todo lo que vendría a ser los finos, a excepción de las 50 y las 100,
que bueno, en este caso es por un déficit de material. Esto ya por la granulometría de la arena, que es más gruesa. No significa que la mezcla no va a tener buena cohesión. Sí, esto yo puedo tener buena mezcla y va a estar también en función a la cantidad de cemento, a la cantidad de pasto aditivo que yo esté agregando. Simplemente son patrones de referencia. Si lo queremos analizar en relación al azocreto, pues aquí también nos podemos dar cuenta que la línea azul, que es la que es dosificación manual, que dice la leyenda, nos damos cuenta que encaja también de mejor forma. Pero en este caso, para azocreto, nos indicaría que tendríamos que utilizar algún tipo de adición mineral o mejorar un poco la cohesión, porque la malla en la 50 y la 100 está un poco más por debajo de lo típico. Simplemente ahí es como que tener en cuenta la pasta o los aditivos o la cantidad de agua que yo le coloque a mi mezcla de concreto. Pero en este caso azocreto más lo utilizaríamos o más lo utilizamos cuando tenemos un concreto directo. Pero para ello nos vamos a quedar con el método ASI. Acá tenemos las curvas, que es el material que yo estoy trabajando, y para ello yo tengo que también puedo analizar las curvas en general. Por ejemplo, en este caso la parábola de Fuller, que es la línea negra, en función a la línea azul, que es la dosificación manual del 50-50, nos indicaría que estamos aquí casi en un 5%. Se adapta mucho mejor esta parábola. En la línea o la parábola rojita que vemos a continuación, que es producto de la parábola de volumen, me indicaría que se está adaptando mucho a la parábola de Weymouth. Por eso que nos indica un exceso de agregado. A ver, vamos a mejorar volumen en la programación, nada más. Para ello, vamos a ingresar aquí, DD Fuller, es por eso que se llama método teórico. Yo puedo aquí, de manera teórica, adaptarlo con un DD Fuller de 3/4. Simplemente es para adaptar un poco el desempeño de volumen. Vamos a ver el método de volumen. Número 4, sigue estando casi con la parábola de Weymouth. Quiere decir que el tamaño máximo del DD Fuller para volumen debería ser por encima de 1 pulgada. O sea, básicamente aproximadamente 1,5 pulgadas. 1,5 pulgadas me estaría refiriendo una incidencia volumen de 53% de agregado fino y 47% de agregado grueso. Entonces esta dosificación vamos a verla cómo se forma en las curvas. Podemos ver que como aquí se adapta mejor la ASI 304, vemos que encaja, incluso tengo un poco más de incidencia de arena. En las curvas teóricas, la parábola de volumen vendría a ser la línea morada, y la parábola de volumen solamente con el método volumen, que es la línea rojita, pues ya estoy dentro de ese 5% de margen en relación a la malla número 4. Más o menos ese es el tema de ir buscando la mejor dosificación de material utilizando las curvas teóricas. Es adaptar justamente los materiales que yo tenga trabajando para buscar la mejor dosificación. A ver, vamos a seguir optimizando esta mezcla de material. Me indica 53-47, lo que me indicaría volumen, pero con 50-50 yo también estaría obteniendo un buen parámetro en mi agregado. En mi agregado, por ejemplo, 50-50 también cumple con la continuidad granular, que está dentro del uso de bombeabilidad. En la malla 50 y 100 ambos tienen casi el mismo desempeño, solamente que volumen me indica utilizar un poco más de arena. ¿Qué significa esto en el concreto? Que ese 3% de arena me puede generar aumentar también la demanda de agua. Normalmente 1% de arena de exceso me estaría generando de 5 a 7 litros de agua por metro cúbico. Entonces ese parámetro me va a indicar un tema de aumentar cemento. Entonces hay que tener cuidado un poco en el desempeño. Giro, ¿cómo me adapto mejor para esta incidencia? Para ello vamos a trabajar con el factor Kendall, que es otro parámetro para visualizar la trabajabilidad. Eso lo vamos a ir viendo ahorita que terminemos el diseño teórico. Entonces, para iniciar el diseño, lo vamos a hacer con el dosificación manual. Pero ¿cómo programo la dosificación manual para los cálculos? Vamos a tener que ingresar aquí, en esta zona donde dice método seleccionado. Yo determino qué método voy a utilizar: Fuller, Weymouth, volumen o dosificación manual. Aquí. Entonces, en este caso vamos a utilizar dosificación manual. Esto significa que en la hoja de cálculo ya se va a adaptar el diseño o los porcentajes de incidencia utilizados aquí en el 50-50, y eso lo vamos a ver acá. Miren, entramos hoja de cálculo, vemos cómo se adapta la curva al diseñado, y aquí ya nos da un poco el diseñado por métodos y con las curvas teóricas. Y para verificar las incidencias que hemos programado, vamos a ingresar a esta zona, donde nos da el resumen del volumen absoluto, que ya tenemos el volumen del cemento, que ya lo habíamos previamente seleccionado, 352
Entre su densidad, la adición mineral también, si lo hubiéramos programado en la hoja de cálculo, el volumen de agua, los 201 litros, entre 1000, el volumen de aire, que es un valor porcentual, aditivos, que también ya sale la cantidad, ya lo hemos programado en relación a la densidad, y aquí nos indicaría volumen de agregado grueso 0.328, volumen agregado fino 0.328, 50-50 son iguales. Género, quiero hacerlo con volumen. En ese caso, ingreso aquí, método seleccionado y priorizo volumen. Ingreso a volumen, veo la hoja de cálculo y aquí ya nos da el exceso. Por ejemplo, acá al agregado grueso 0.37, agregado fino 0.349, que sería un 53% del diseño de agregado. Entonces, de esa forma es como yo voy a adaptar mi formato para mi diseño de mezcla. En este caso vamos a dejarlo aquí como dosificación manual. Llegamos hoja de cálculo, nos haga 50-50 y luego vamos a hacer las correcciones. Vamos a ingresar, el formato ya nos da de manera automática la dosificación en peso, que nos da la multiplicación por la densidad también, y aquí pues ya podemos tener la dosificación en peso seco, agua 201, cemento 352, 0 de adición mineral, peso seco agregado grueso 879, peso seco agregado fino 853, luego hacemos la corrección de humedad y absorción, que ya el formato lo hace de manera automática, y nos indicaría que el agregado fino ya va a ser 880, y agregado grueso 886. Recordemos que los materiales se encuentran en estado seco, entonces no hay tanta variación en la humedad. El agregado grueso 1.67 y el aporte de agua de agregados menos 7.713. Este es el general. El menos 938 agregado fino 1.67 agregado grueso y el aporte de agua general menos 7.713. Entonces el agua efectiva ya no sería los 201, sino sería 193. Básicamente de los 201 litros de agua que yo iba a utilizar, por el contenido de humedad que vamos a ver a continuación, que lo hemos programado, por ejemplo aquí el contenido de humedad 3.20, el contenido de absorción 2.1, o sea que hay un exceso de agua. Este exceso de agua es la corrección que estamos teniendo y por eso sale negativo. En la piedra es casi irrelevante, 0.80, 0.99, no afecta demasiado los cálculos, por eso es 1.67. En cambio en la arena sí es un poco más elevado. Entonces seguimos con el diseño teórico y vamos a obtener de manera automática la tanda de mezcla para el diseño práctico. Este volumen de tanda es para yo hacer las correcciones. Ojo aquí, yo aquí ya terminé el diseño teórico. Ahora me toca diseñar y corregir o hacer los ajustes finales en laboratorio. Y para ello necesito de esta mezcla patrón generar una mezcla mucho más pequeña a escala y hacer las pruebas correspondientes. Para nuestro trompito que tenemos en laboratorio vamos a utilizar casi 4 litros, 0.04 kilogramos por metro cúbico de este concreto. Quiere decir que de 352 vamos a pesar en nuestra balanza 1410. El agua de 193 que ya lo hemos corregido va a ser 7.73, agregado grueso 886 a 3545 kilos, agregado fino 880 a 3521 kilos, fluicón de 3.5 a 0.14 y plascón de 1.2 a 0.05. Peso unitario del concreto 2319, peso unitario de la tanda 93 kilogramos por metro cúbico. Vamos a hacer la evaluación Kendall, solamente vamos a aplicar ahorita el diseño como se encuentra antes de hacerlo en laboratorio. Para hacer esta evaluación tengo que cerciorarme en este punto que el rendimiento tiene que estar en 1 y tiene que estar conforme. Ojo aquí, si yo el diseño solamente lo quiero hacer teórico o no voy a realizar la corrección práctica o el ajuste de laboratorio, yo tengo que tener en cuenta aquí lo primero, que el rendimiento tiene que estar siempre en 1. Así no haya realizado el ensayo, yo tengo que mantenerlo en 1. Vamos a hacer, en este caso, con 20 de tara más concreto, ahorita vamos a ver el ensayo, nos va a indicar un rendimiento de 0.99 y estaría aquí conforme a diseño. Entonces aquí no hay correcciones por rendimiento. Y adicionalmente, en estas celdas, donde dice adición de agua, adición de aditivo 1, 2 y 3, adición mineral, todo tiene que estar en 0. 0, 0, 0, 0, 0. Ahí yo ya estoy garantizando que el formato va a ser la lectura correcta del diseño teórico. Miren, en este punto, vamos a ingresar a hoja de cálculo y aquí me va a dar cemento 352. Vamos a hacer la comparación. Entro aquí al formato, el informe técnico y me está indicando el cemento 352. Sigamos acá. Agua 193,
agua acá también 193, agregado grueso 886, agregado fino 880, 886, 880, 2 de aire, 352 y 123 de aditivo. Por ejemplo, ahí estoy traspasando el diseño teórico al informe técnico. Por ingeniero, yo llevé la mezcla, hice mi laboratorio y me indica que tengo que agregar 50 gramos más de agua a la tanda. Ojo, esta adición que yo le adiciono es a la tanda, no es por metro cúbico. ¿Es a qué tanda, ingeniero? A la tanda de 0.04. Recordemos que esto es lo que yo estoy preparando en laboratorio. Entonces, como yo he adicionado agua, entonces yo también tengo que mantener una equilibrada relación agua-cemento. Entonces, el formato ya lo realiza de manera automática. Como solamente he agregado agua, entonces yo me indicaría que yo ya no voy a utilizar 352 kilos, sino voy a tener que utilizar 355 kilos de cemento y hacer una nueva tanda de prueba. Por ello que si yo solamente quiero hacer diseño teórico, tengo que mantener aquí mi adición de agua en 0. Lo tengo en 0. Vamos a informe técnico y vamos a evaluar el factor Kendall. Por ejemplo, el cálculo del factor Kendall ya me da que 2438. El formato lo realiza de manera automática. Si quieren aprender a calcular paso a paso, también les recomendamos este curso que estamos a puerta de iniciar de diseño de mezcla de concretos especiales y convencionales, donde mostramos estas y otras más técnicas de diseño. Entonces, vamos a seleccionar el parámetro Kendall. El parámetro Kendall de 22 a 25 me indicaría que estaría trabajando con buen concreto estructural. Es una clasificación que le va a dar a la trabajabilidad del concreto, porque esto depende de cuánto cemento utilizado, de cuánta la cantidad de aire que he utilizado, de cuál es la incidencia de mis agregados. A ver, vamos a verlo si lo trabajamos con el método volumen teórico. Por ejemplo, aquí habíamos determinado con el método volumen, y para que se haga el correcto procesamiento, aquí en dosificación manual vamos a seleccionar y vamos a poner volumen. Colocamos volumen y vamos a ver cómo cambia el factor Kendall. Miren, el factor Kendall cambia a 2561. Ojo aquí, recuerden, para hacer este cambio es acá hacer método seleccionado. Esto es lo que me programa el diseño de mezcla. Como me doy cuenta, método seleccionado, vengo a hoja de cálculo y hoja de cálculo en volumen de agregados. Aquí me da la diferencia. Agregado grueso 0.37, agregado fino 0.349. Ya no es el 50-50 que lo he hecho manualmente, sino ya lo estoy haciendo en relación al método volumen. Y con el método volumen me indicaría que el factor Kendall es 2561. Al ser 2561, yo tengo que volver a reclasificarlo entre 25 y 27. Y el factor Kendall para esta mezcla me estaría indicando que ya se encuentra en un estado bombeable. Buen concreto bombeable con superficie fina. O sea, Kendall, que es un análisis de la trabajabilidad del concreto, que depende, indico, de la demanda de cemento, la demanda de aire y la programación de la combinación granular. Entonces aquí yo tendría que este concreto ya tiene principios de bombeabilidad. En métodos granulométricos también puedo verificar el desempeño de la gráfica. Por ejemplo, veo como en la línea roja, que vendría a ser el diseño por métodos. Y si lo quiero ver de mejor manera, yo tendría que colocar aquí 0. Bueno, como ya el dosificación manual ya no lo voy a utilizar, va a ser 0. Y ahí lo puedo ver mejor. Y justamente veo cómo encaja mejor esta dosificación de agregados. Entonces, esa es la manera, o esta es la forma de utilizar las curvas teóricas en nuestro diseño de mezcla. Hemos dado cuenta que no necesariamente con el D de Fuller, que yo puedo determinar o que lo podemos ver en bibliografía, vamos a obtener los resultados. Por eso que es un método teórico. Y esto hay que llevarlo al laboratorio y hacer las correcciones. Entonces, de esta manera es que yo puedo utilizar el formato por el diseño. Ahora sí, ingresamos a la corrección del diseño. Entramos aquí a la corrección. Para esta mezcla de concreto, aquí vamos a ingresar a componentes del concreto. Esta zona, voy a cambiarle de color para poderla diferenciar. Esta zona es lo que ya hemos previamente programado en el diseño. Miren aquí, hoja de cálculo. Tenemos cemento 1410, cemento 1410, agua 770, agua 770, agregado grueso 3320, agregado grueso 3320, agregado fino 3745, agregado fino 3745. Es el diseño, simplemente hemos trasladado los valores. Esto lo hemos llevado al laboratorio, hemos hecho las mezclas de prueba y me indicaba que para un revenimiento de 8 pulgadas
yo tenía que utilizar, incluso me sobró agua, no utilicé los 770. Esta fue la demanda de agua que yo debía haber utilizado al 100%. Pero como sabemos que en el proceso de mezclado no se coloca el 100% del agua, sino el 80% para llevar a la saturación, luego el aditivo y luego hacemos el ajuste de agua. Si nos falta agua, vamos a colocar, por ejemplo, supongamos que me faltó agua y tuve que agregarle a los 0.04 litros 50 gramos más de agua para llegar al revenimiento. Entonces para ello ya tengo que hacer un nuevo cambio de volúmenes y eso me va a demandar más cemento porque me falta agua. Otra opción en ese caso hubiera sido, no, ok, no le subo agua, más bien le subo aditivo 1 que sería el retardante, le estoy adicionando 15 gramos más de aditivo, por ejemplo. También yo puedo mejorar la trabajabilidad o la consistencia de concreto con los aditivos. En este caso mantengo la tasa de cemento, pero estos 15 ya van a variar. Por ejemplo, aquí ya no voy a utilizar 3.5, sino voy a utilizar 3.90. Por ejemplo, acá está 3.5, que era el diseño patrón, 3.5 Fluicon 600H, pero como ya hemos aplicado 15 gramos a la tanda, entonces yo tendría que utilizar en mi nueva mezcla 390. Eso más o menos para ver cómo hacemos las correcciones en laboratorio. Ahora, para esta mezcla me sobró agua, me sobra aproximadamente 40 gramos de agua. Si me sobra agua, tengo que colocarle el valor negativo porque estoy representando que me sobró agua. Así como es la corrección de humedad en relación a la absorción y a la humedad, aquí de la misma manera, si me sobra agua, negativo, si me falta agua, positivo. Entonces, como me sobró agua, en la nueva tasa de cemento ya no va a ser 3.52, sino va a ser 3.51. Entonces ahí más o menos estoy un poco optimizando 1 kilo de cemento, pero es por un tema del desempeño de los agregados. Entonces, una vez que yo hice esta corrección, yo tengo que volver a hacer otra mezcla en laboratorio. Entonces entramos aquí a la mezcla número 2. Esta mezcla número 2 es la nueva corrección que yo he realizado por estos menos 40. Pero como el cambio es menor, por ejemplo de 14.10 de cemento, la nueva mezcla va a ser 14.03, el agua de 7.70 a 7.67, el agregado grueso de 33.20 a 3.25, recordemos que el cambio de volúmenes pues me va a indicar aumentar un poquito más el agregado, igual el agregado fino 37.45 a 37.51. Los aditivos también van a cambiar, en este caso vamos a ver en cuánto va a variar. En metro cúbico, como he indicado, como me sobró 40 gramos de agua en la tanda, el cambio de aditivo Fluicon sería de 3.52 a 3.51. El cambio no es tan significativo. Entonces, en este caso, el aditivo en gramos pues va a ser casi muy similar. Entonces sería 0.14 kilos, o esto ya lo multiplico por 1000, por ejemplo, por 1000. Y ya sé cuáles son los gramos, 140.96 gramos. Simplemente para saber la cantidad en gramos. Ahora, una vez que hago mi segunda prueba, recordemos que la mezcla se valida cuando ya no tengo que ni agregar ni quitar agua, ni subir piedra, ni cambiar aditivo. Ya cuando mezclo todos los agregados, yo obtengo los revenimientos deseados. Entonces, en este caso, una vez con la segunda mezcla, yo ya comienzo a hacer el ensayo de rendimiento. Hago mi olla Washington, tengo el volumen de la olla, en este caso 0.0709, que es la olla de laboratorio que tengo, y el peso de la olla de 3.412. Entonces la tara 3.41, entonces sería también 3.412, y la tara más concreto 20. Este es el ensayo. El neto concreto, o sea, sería los 20 menos lo que es la tara, me daría un valor de 16.56. Y el volumen, en este caso, vendría a ser la división entre el neto de concreto 16.59 y el volumen de olla que sería 0.0709. Me daría 2340 y con ello yo ya calculo el volumen real. El volumen real va a estar referido con la tanda que yo he mezclado, en este caso los 0.04 litros, que me serían 93 kilos, dividido entre el volumen real del material o el peso unitario real del material. Me está dando un volumen de 0.0396 y con ello tengo un rendimiento de 0.991 y yo obtengo la conformidad de diseño. ¿Y qué pasa si me hubiera dado diferente? Supongamos que me da 19.5, me da un rendimiento de 1.022 y en este caso ya me indica que tengo que hacer otra mezcla de concreto.
Me quiere decir que en este caso yo tengo que preparar otra vez mi material, y si yo lo quiero calcular cuánto tengo que realizar de material en trompito, simplemente lo voy a multiplicar por la tanda de litros. Por ejemplo, aquí me va a indicar que yo tengo que utilizar 14.026 de cemento, 7.66 de agua, 32.53. Miren como el primero que fue 32.20, luego por el cambio de agua 33.25, y ahora el cambio por rendimiento de 32.53. Igual la arena, de 37.45 a 37.51 por el agua, y de 37.51 a 36.70 por rendimiento. Por eso es que la importancia de realizar el rendimiento la voy a Washington. Pero para nuestro concreto ya solamente nos dio 20 kilogramos. Y ahí lo tenemos. Aquí ya nos da conforme. Pues de esta forma yo estoy realizando la corrección en laboratorio. Aquí lógicamente que hay que colocar la temperatura del contenido de aire y una demanda de aire teórica. Esto es de manera teórica, me está indicando que el porcentaje de aire es de 0.09, es un valor absoluto en este caso. Ingeniero, ¿cómo sé que los cambios están bien hechos? Que la demanda de agua que cambié por aquí, por adicionar un poquito más de agua, mantuvo la relación agua-cemento. Pero ahí vamos a ingresar aquí. Aquí tenemos relación agua-diseño 0.57, relación agua-cemento corregida 0.57. Entonces aquí nos da un grado de conformidad. Que los cambios que yo he realizado por el agua, por el agregado, sí están de manera correcta. Entonces ese es el diseño en corrección y la validación en laboratorio. Entonces hasta aquí hemos realizado dos tandas. La primera tanda del diseño teórico y la segunda tanda porque aquí nos sobró 40 gramos de agua y hubo que hacer un reajuste del cemento, nada más. Y con el peso unitario ya quedamos ideal para mi diseño. Ahora esto lo hemos llevado al laboratorio y hemos obtenido los resultados de resistencia. Para la resistencia tenemos lo siguiente. Vamos a ingresar aquí en la segunda hojita de la corrección y aquí nos va a indicar cuál es la fecha de ensayo. El ensayo es cuando se realizó el moldeo. Por ejemplo, la fecha de ensayo fue el 10 del 11. Entonces ese fue mi fecha de moldeo, 10 de noviembre. El código de la probeta en el cual se ha venido trabajando, siempre es bueno colocarlo, y ya me indicaría la fecha de ensayo. Por ejemplo, en mi caso, yo realizo probetas a un día, 3, 7, 14 y 28 para dibujar la gráfica. Sobre todo es por eso, para tener un mejor alcance del desempeño y la evolución del concreto, pero si solamente tengo probetas 7 y 28, también lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, para este concreto hemos tenido los siguientes resultados. Hemos trabajado probetas de 4×8. Ingeniero, tengo probetas 6×12. Solamente colocamos dos valores. Entonces, aquí los resultados son los siguientes. A un día obtuve resultados de 68.50, 68 kilos y 67.50. Ya son kilogramos centímetros cuadrados. Son los resultados a un día. A 3 días me da resultados 135.24, 132.25 y 130.11. A 7 días me está dando resultados 195.45, 196.21 y 195.22. Como se dan cuenta cómo la gráfica solita se viene dibujando. A 14 días me da los siguientes resultados: 245.21, 250.11 y 245.20. Y a los 28 días he obtenido los siguientes resultados. 275.62, 271.46 kilogramos y 272.66 kilogramos centímetros cuadrados. Entonces aquí podemos ver el dibujo de la resistencia del concreto. La línea rojita es la evolución del concreto que hemos diseñado y la línea negrita vendría a ser la gráfica que está por debajo, esa que estoy señalando, es el F'(C). Y la línea negrita superior que estoy señalando sería el F'(CR). Más o menos el desempeño que tiene esta curva en esta relación de diseño. Entonces hasta aquí puedo ver que el diseño está cerca o está óptimo al F'(CR). Recordemos que nosotros apuntamos al F'(CR), por ello que la selección de la relación agua-cemento es al F'(C) más la división estándar por la probabilidad, que es un tema de validación. Eso es a lo que nosotros apuntamos. Ahora vamos a hacer la evaluación ASI 214 para determinar si estos resultados son conformes a lo que venido trabajando. Vamos a determinar en este punto el tipo de molde, en este caso es probeta 4×8,
Pero ingeniero, soy probeta 6 por 12. ¿Cómo haría el cálculo? En este caso, 6 por 12. Solo tengo dos resultados. No tengo dos resultados a cada día. Y veo que la gráfica igual se sigue dibujando, no tengo problemas, pero sí hay unos parámetros que van cambiando en relación al promedio. Pero para ello yo tendría que entrar aquí, probetas, y ya sería 6 por 12. Ingeniero, solamente hago a 3, 7 y 28. En este caso no tengo estos valores, pero la gráfica se sigue dibujando. Pero en este caso pues ya nos damos cuenta que el desempeño de la gráfica no es un poco tan adecuada al desempeño real. Miren cómo a 14 días incluso me indicaría que estoy al mínimo. Estaría al mínimo, pero en probetas incluso me está indicando que es mayor. Entonces vamos a regresar con los resultados que hemos venido trabajando. Entonces a 4 por 8 y aquí hago la evaluación de la conformidad de los procesos de calidad. Aquí la evaluación al día que yo esté analizando. Por ejemplo, si quiero colocar un tercer aditivo, supongamos, a ver, eso aquí en la hoja de cálculo, y quiero un concreto acelerado. Concreto acelerado, en este caso, entraría aquí, aditivo 3, hago la programación, sería ASTM C494, tipo C. Supongamos que se utilizó un Hazelcred, y lo utilicé, este tiene una densidad de 1.5 y una dosis del 2%. Supongamos que utilicé este tercer material. Hago todo el proceso, las pruebas, hago mi moldeo, y este análisis se está realizando a 14 días. Vamos que lo quiero analizar a 14 días. A 14 días yo tendría que estoy obteniendo un 101% del F'C y del F'Cr del 89%. Pero en este punto recordemos que nosotros apuntamos al F'Cr. Entonces para ello, o la guía ASI 211 nos indicaría que hay que hacer un reajuste de la relación agua-cemento. Hemos trabajado con 0.57. Pero en este caso, en relación a los resultados que yo he venido obteniendo, ya tendría que volver a hacer otra tercera mezcla. Voy a mantener los mismos parámetros, la misma cantidad de arena, la misma cantidad de piedra, pero en la demanda de cemento ya no serían ya los 352, sino ya sería con 396 kilos por metro cúbico de cemento, con una relación agua-cemento de 0.58. Ya con ello puedo terminar el agua y hago otra mezcla de concreto y ya voy a obtener el proceso de diseño optimizado. Si se dan cuenta, el formato nos permite justamente esto, recortar un poco los procesos, los cálculos, para poder determinar los resultados de los diseños de mezcla. Por ejemplo, aquí ya me está indicando el reajuste de relación agua-cemento y hemos visto cómo hacer los ajustes de agregado. Pero en este caso no estoy utilizando Hazelcred, lo voy a colocar aquí como sin aditivo. Aquí coloco sin aditivo, densidad 0, dosis 0, y la evaluación la estoy haciendo a los 28 días. Por ejemplo, aquí a los 28 días me está indicando que he obtenido 112% el F'C y 98% el F'Cr. En este caso, lo que me indicaría la guía así es mantener la relación agua-cemento. O sea, ese es el diseño optimizado, porque nosotros apuntamos al F'Cr. Normalmente hay un margen de un 5%, más o menos 5% para la obtención del F'Cr. Si me sale 94% el F'Cr, hay que ajustar. Sale 96, 97, 98, queda a criterio del diseñador. Pero si está por encima de 98, lo que típicamente es mantenerlo. Si ya pasé el 105% del F'Cr, entonces ya tendría que optimizar. Pero para este caso, lo que nos indicaría el recálculo de 0.562 con una relación agua-cemento. Una relación agua-cemento 0.56, bueno, aquí mantener, no haría otro ajuste adicional. Solamente me quedaría con esta mezcla. Ahora, por ejemplo, si lo hubiera trabajado con el 50-50, aquí 50-50, vamos a programarlo. Especificación manual, informe técnico, el factor que anda ahí va disminuyendo, pero también hay que tener en cuenta algo, el módulo de finura global. El módulo de finura global para este material es de 5.06, en este caso porque estoy trabajándolo con mayor cantidad de piedra. Pero si lo estoy trabajando con volumen, acá está diseño por métodos, me indicaría que el módulo de finura global es de 4.93. Por ahí entonces con el 50-50 me indicaría un ajuste adicional de agua. Estos ajustes ya por un cambio de
de granulometría global lo vamos a ver en otro formato de evaluaciones de la demanda de agua por el PCA. Pero en este caso, por el diseño de mezcla de concreto basados en curvas teóricas, ya lo hemos obtenido. Volumen, llegamos aquí al informe técnico y aquí ya nos indicaría que para esta mezcla de concreto 245, para que sea bombeable, tenemos que utilizar 351 kilos de cemento, agregado grueso 831, agregado fino 938, aditivo Fluicon 3.51, acá tenemos las dosificaciones. En este caso no aplica demasiado el cambio, pero miren si hubiera pasado aquí, si me hubiera dado otro asentamiento. Supongamos que aquí me faltó agua y le tuve que colocar 25 gramos más de aditivo 1 en mi tanda, ojo aquí en la tanda. Esto me indicaría que yo estaría utilizando 1.18% de aditivo. He mejorado la trabajabilidad y la consistencia de este concreto aumentando aditivo. Entonces, esto es más o menos lo que me permite hacer este tipo de correcciones en mi diseño teórico. Entonces, vamos a mantenerlo para dar el toque final al diseño de mezcla. Y simplemente las observaciones. Entonces, a los que quieran adquirir nuestro formato de cálculo profesional, pueden escribirnos a los números que aparecen en pantalla, que sería al más 51 903 151 205, o nos pueden escribir al correo que aparece en pantalla, gerencia@grupocalidadgeopiura.com. Para nuestros participantes de nuestros cursos, talleres y programas de capacitación tienen un descuento adicional, y para el público en general tenemos una promoción de todo el mes de septiembre de un 35% de descuento. También pueden visitar nuestra página web @grupocalidadgeopiura y pueden encontrar los beneficios y las promociones. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscríbete al canal para subir más videos de los diseños de mezcla de concreto.